Saludos, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, señoras y señores. Con ustedes una semana más, poniendo voz y vox, en este caso, a nuestro ni más ni menos de hoy. Y es que por ahí vamos a arrancar este espacio de debate, esta tertulia, en la que, hoy empezamos así el programa, en la que tenemos conexión telefónica con Iván Espinosa de los Monteros, que es el secretario general provisional de este partido, un partido de nueva creación como es Vox. Antes, permítame que les presente a nuestros invitados aquí en el estudio. Empiezo por Gonzalo. ¿Cómo no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Buenas noches y buenas noches a Iván también. A Iván. Y muchas gracias a Iván por esta entrevista. Le saludamos enseguida. Y a Diego Barceló. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Buenas noches. Y con nosotros también Rosa Trapiello. ¿Qué tal, Rosa? Hola, buenas noches y muchas gracias a Iván por acompañarnos. Bueno, ¿quién abre el fuego para preguntarle a Iván? Bueno, lo primero darle la bienvenida a él también. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Buenas noches y bien hallados todos. Gracias por tenerme en vuestro programa. Lo de secretario general provisional es porque de momento te han elegido para esto, pero bueno, porque no había otro, ¿o cómo ha sido esto? Bueno, no, la realidad es que somos un partido de muy reciente creación. Somos efectivamente pocos los promotores iniciales, pero aspiramos a que haya una base muy amplia y que sea muy participativa también. Lo que ocurre es que mientras esta base se va construyendo y mientras vamos construyendo este partido, pues tiene que haber alguien o una comisión gestora que de manera provisional, así es el nombre, pues se vaya encargando de los asuntos propios del partido. Todo esto pues estará en función de lo que la estructura del partido estará en función de lo que sus militantes quieran y digan y voten, puesto que uno de los principales pilares de Vox es que defenderemos siempre la democracia interna para la organización interna y las primarias para las listas electorales. Bueno, pues tira la primera piedra, Rosa Trapiello, a ver qué es lo que te quiero preguntar, Rosa. Bueno, Iván, pues como soy la primera, voy a empezar haciéndote una pregunta que yo no sé si es incómoda o no, pero igual es necesaria para que quede claro a todos nuestros espectadores. Se está comentando, porque estáis siendo muy mediáticos, el partido, y bueno, hay una corriente de opinión muy grande que está vendiendo que Vox es un partido no de derechas, más allá de la derecha. A mí me gustaría, si nos puedes explicar un poquito exactamente cuál es la ideología de Vox y si nos puedes explicar también si el partido no es de derechas, más allá de la derecha, pues que nos lo cuentes un poquito. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rosa, por la pregunta y darnos la oportunidad de aclarar esto. Nosotros no nos hemos autobautizado como un partido de derecha. Nosotros lo que sí tenemos son algunas ideas que, bueno, pues defendemos con claridad y sin ningún tipo de complejo, sino con bastante orgullo, y que luego la gente nos puede clasificar donde se quiera. Lo que pasa es que quizá el adoctrinamiento político que ha habido en España durante estos últimos años hace que algunas ideas que defendamos se considere que es una cosa pues muy radical, ¿no? Pero verás cómo si las vamos repasando todas y se van explicando, pues son, para mi gusto al menos, de lo más sensatas. La primera que defendemos siempre es la libertad, especialmente la libertad individual dentro del marco del Estado de Derecho y el imperio de la ley como elemento imprescindible de nuestra convivencia, de nuestra democracia. De manera que lo primero por encima de todo es la libertad. Una de las segundas cosas que defendemos siempre es la unidad de la nación española, es decir, que España es una sola nación, indivisible, heterogénea, con muchas provincias y comunidades autónomas que son muy diversas, pero que es una sola nación. Esta idea que parece tan extremista es una idea que se defiende en todos los países del mundo con total naturalidad. Es decir, que un socialista francés defendería que Francia es una sola nación, un comunista alemán defendería que Alemania es una sola nación y un conservador norteamericano también defendería que su país es una sola nación. Bien, pues con independencia del espectro político que estas distintas opciones pueden defender, todos defienden que su nación es una única nación y nosotros también defendemos esto, que creemos que es algo que no debería ser necesario defender, pero que por desgracia, tal y como están las cosas, hay que decirlo. Defendemos también una protección a la familia. Nos parece que la familia es un elemento importante en la constitución de esta sociedad. Defendemos una reforma de nuestro sistema democrático integral, con una nueva ley de partidos, con una nueva ley electoral que nos parece que tiene que ser mayor garante del vínculo entre representantes y representados. Defendemos un Estado único, un solo gobierno, con una sola nación y con un solo parlamento. Administrativamente descentralizado, por supuesto, no quiere decir que todo se lleve desde Madrid. Lo que sí queremos decir es que nos parece que el intento de crear estas autonomías pues ha sido un intento bien intencionado, porque se hizo en un intento de integrar a mucha gente, pero que ha sido fallido y que hoy en día pues ha demostrado que no funciona y que lo que supone es pues una zona para que los políticos vayan consagrando sus posiciones y vayan colocando a gente del partido. Ha sido
Iván, pero ¿puedes concretar un poco más? Te rogaría que las respuestas fueran un poco más breves para que podamos intervenir todos. Y si pudieras concretar la pregunta de Rosa, que está Rosa inquieta por saberlo. Sí. ¿En qué etiqueta os ponemos? A ver, si es que se puede poner etiqueta Vox. Bueno, yo sí nos definiría como un partido económicamente liberal, porque hablamos un poco de eso. Tenemos idea de que hay que construir entre todos una sociedad más eficiente y que genere más riqueza para distribuirla entre todos. Es decir, que yo en lo económico creo que claramente somos un partido liberal, y en lo moral pues nos puede ver como un partido sí conservador, pero en fin, perfectamente razonable y dentro del espectro ideológico del centro-derecha democrático. No sé si aquí habrá transversalidad, Rosa, que decía Cascos. Bueno, a ver, Gonzalo, lo que queráis, o Diego. Diego, sí. Iván, aquí en Asturias, tú debes saber que hubo una experiencia con Álvarez Cascos, que creó un partido político, ganó las elecciones sin mayoría absoluta, y a pesar de que junto con el PP hubieran conseguido una mayoría absolutísima, nunca fue posible un acuerdo. Finalmente el gobierno de Cascos tuvo que anticipar las elecciones, y ahora lo que se ha conseguido es que gobierne el Partido Socialista. Entonces, ¿qué le dirías a un votante, digamos, del amplio espectro de la centro-derecha, que tiene miedo de que Vox a nivel nacional sea una suerte de Foro Asturias a nivel regional? Es decir, que se fraccione el voto del centro-derecha y que al final los beneficiados sean las fuerzas de izquierda. Bueno, yo lo primero que diría es que Vox es un partido que acaba de nacer y tiene una meta volante muy próxima, que son las elecciones europeas, ¿no? Entonces, en estas elecciones europeas que tenemos en el mes de mayo, que tienen todos los españoles en el mes de mayo, es una ocasión excelente para testear la capacidad real de Vox de generar algún impacto en la sociedad española. ¿Por qué digo esto? Porque en las europeas todos votamos bajo una circunscripción única, con lo cual esta teoría de que se puede fraccionar el centro-derecha español pues no se sostiene, porque cada uno podrá votar a quien quiera, los votos se van sumando y todos los votos cuentan. No es como cuando hay unas elecciones generales donde cada distrito o cada distrito político elige a uno de sus representados y se van perdiendo votos que no llegan a dar suficientes como para generar un representado. En estas europeas todos los votos cuentan y nada se fracciona. Y lo segundo que quiero decir es que la propia existencia de Vox, la salida de un partido nuevo, de una opción política nueva en este espectro donde se puede decir que antes estaba el PP, lo que indica es que el PP quizá no esté defendiendo las ideas que estaba defendiendo hace unos años. Nosotros ya no nos ocupamos de los demás partidos y no nos importa. Pero Vox sí va a defender, y a largo plazo, de una manera, aspiramos a estar en el largo plazo en el juego político, de una manera muy clara, aquellos postulados que estaba explicando al principio antes, del centro-derecha, que son perfectamente legítimos. Y por último diría que, a diferencia de otros partidos, pues nosotros no tenemos la vitola de ser el partido de, no somos el partido de un candidato concreto, no somos el partido de un nombre, de una persona. Somos un partido que defendemos unas ideas que, por supuesto, tienen que estar representadas por una persona, por un candidato, por un líder, en distintas ocasiones, pero donde los líderes son en realidad elementos al servicio de la causa, de las ideas. Y si un líder logra un objetivo, pues fenomenal, se le consolida. Pero si por lo que fuera el líder tiene que ceder el paso o tiene que haber otro líder en otra zona, pues ese líder será igual de válido siempre y cuando defienda las mismas ideas. Es decir, no somos un partido personalista ni estamos a expensas de los avatares de un individuo en concreto. Gonzalo, por favor. Sí, Iván, y por supuesto tampoco sois regionalistas como Foro. Pero hablando un poco o cogiendo el hilo de la similitud que planteó Diego, y sin hablar de otros partidos políticos, yo creo que sí hay un tema que en la sociedad está calando y que cuando menos choca, ¿no? A mí no es que me choque, me parece indignante, que es esa vehemencia y esa reacción casi violenta que ha tenido el PP con Vox. ¿Cómo la interpretas? Bueno, nosotros, como te decía, nos gusta pensar más en positivo y hablar un poco de lo nuestro, ¿no? Es verdad que la irrupción de Vox en el panorama político pues ha creado pues cierta sensación, porque no es habitual ver que se forme una opción política nueva y que tenga tanto impacto tan inmediato y tan generalizado. Y yo creo que eso se debe a que realmente existe de fondo, hay una corriente de fondo en la sociedad española, sobre todo en el electorado del centro-derecha, de insatisfacción con las opciones que tiene hasta hoy. Es decir, que hay mucha gente que se siente defraudada con aquella opción política que ha votado, pues quizá en las elecciones generales de hace 2 años, y se encuentra con que no está siendo representadas las ideas por las que uno votó, ¿no? Aquellas cosas por las que uno votó, pues no son las mismas que hoy le estamos
estamos viendo qué hace el gobierno. Pues lo podemos hablar en materia fiscal, podemos hablar en materia de frente al nacionalismo, podemos hablar de política territorial. Hay muchos motivos por los que hay gente que se siente defraudada. Bueno, Vox es un conjunto de personas que piensan que se pueden hacer las cosas de otra manera, que se puede cumplir unas ideas muy claras y que se puede hacer mucho mejor. Eso es un poco el resumen. ¿Eso causa heridas o causa escozor en quizá gente que se ve reflejada en el propio incumplimiento de su programa? Pues yo lo comprendo, pero ese es problema de ellos. Bueno, algo más que sí, Rosa. Sí, a mí me gustaría preguntarte si vais a tener, en cuanto sé que no están todavía, no tenéis las listas ni estas cosas, pero ¿pensáis tener una representación de todas las autonomías de España, o al menos de muchas, en esa lista que se va a realizar para el Parlamento Europeo? Bueno, unas cosas que hay que decir es que la lista del Parlamento Europeo será una lista que provendrá de los propios votos de los militantes. Es decir, que aquí, aunque hay muchas personas conocidas que se han ido adhiriendo al partido, y estoy seguro que se irá adhiriendo mucha gente más, no hay ningún puesto que esté ya dado. Aquí habrá unas primarias. No, sí, te he entendido. Me has entendido. Sí. Habrá unas primarias en las que se presentarán candidatos y se elegirá pues al candidato más votado. Dicho eso, lo natural es que efectivamente, pues en la lista, que en el caso de las europeas me parece que son 54 personas, haya una gran variedad de personas representadas y de zonas geográficas y de procedencias. Por lo tanto, no es que se va a hacer una lista de 54 personas de Madrid, en absoluto. Será una lista de gente, como digo, variada, de hombres y mujeres de distintos ámbitos. La gran mayoría, me atrevería a decir, que jamás ha militado en un partido político con anterioridad, ni siquiera como militante de base, y ahí espero, no está en mí decidirlo, pero espero que se vea representada pues la amplia variedad que supone España, ¿no? Con sus 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas. Pues sí, yo espero que todo el mundo tenga algo de representación en esa lista. Muy rápidamente, Gonzalo, sí, lo que queráis. Iván, hablabas de adhesiones. Por parte de un adherido, que soy yo, y así de paso aprovechamos para que se sepa, te hago una pregunta muy concreta. ¿Para cuándo un congreso? ¿Para cuándo terminará la provisionalidad de los cargos? Bueno, tenemos varias etapas que tenemos que ir creando, ¿no? Primero, va a haber una asamblea de bienvenida a todos los nuevos militantes que se producirá en el mes de marzo, a principios de marzo, y ahí pues se dará carta de naturaleza a este comité provisional, o se elegirá una estructura, la que sea, la que tenemos, o se consolida, o se modifica, para llegar hasta el primer congreso, que será a la vuelta de las vacaciones de verano. Tenemos que construir, como digo, el partido, tenemos que empezar a conocer a nuestros militantes, tenemos que establecer tenemos que tejer una red de gente que nos represente a nivel local, y, como digo, somos una amalgama de gente pues muy variada, de procedencia muy diversa, que todavía no se conoce y que se tiene que ir conociendo. Cuando se produzca ese congreso, que será, como digo, pues a la vuelta del verano, ahí se presentará libremente cada uno a los cargos que desee, se harán las votaciones por el sistema de primarias que se designen, y ahí, de democracia interna, para elegir a los miembros del aparato. Y luego las primarias se convocarán para cada una de las elecciones a las que Vox se vaya a presentar. Decía Iván, decía Chesterton que no importa que el viaje sea loco, siempre que el viajero sea cuerdo. Sé que sois todos muy cuerdos porque he visto el perfil de toda la gente que hay en Vox, y bueno, mucha suerte en este viaje de locos. Pues muchísimas gracias, y sobre todo gracias por vuestra atención y por hablar de Vox, que siempre es para nosotros un motivo de satisfacción. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Un abrazo desde Asturias a Iván Espinosa de los Monteros, que por cierto es medio asturiano, tiene bastante de asturiano también. Bueno, algo más que queráis aportar sobre este tema, si no, sobre el tema de Vox, quiero decir, algo que queráis aportar ya para este debate, por último. Si no, si hay otros temas que a mí me gustaría tocar, y yo aprovechando... Creo que lo de Vox va a tener que, digamos, es una iniciativa que a mí me genera ideas encontradas, porque por un lado me simpatiza todo lo que sea competencia, sea en el ámbito económico, en el ámbito político, es bueno porque va a obligar al PP a sacar lo mejor de sí mismo, pero creo que Vox se va a tener que reponer o enfrentar a la idea que yo comentaba en la pregunta, de que hay muchos que pueden tener el temor de que al final derive en un fraccionamiento del centro derecha que traiga peores resultados que los que se intentaban evitar. Pero mira, yo respondiéndote a eso, yo creo que precisamente lo que ha explicado Iván
es muy verdad. No sé, muy verdad, es que es muy verdad. Ese fraccionamiento puede ocurrir en unas elecciones locales, autonómicas o nacionales, por la ley DONT y precisamente por el voto útil, ¿no? Pero es que unas elecciones europeas... No, las europeas son aparte. Claro, exactamente. No, eso es aparte. Y a partir de las elecciones europeas, un partido que logra, que obtiene, que consigue algo, y no me cabe la menor duda, y mira, hoy he leído la entrevista al presidente accidental, que además también es asturiano, José Luis González Quirós, y dice que están seguros de que se va a obtener algún escaño, ¿no? Yo creo que a partir de ese momento el planteamiento del fraccionamiento ya no lo haces. Es decir, ¿quién fracciona? ¿Quién viene a quitar algo a alguien? Pero aquí no es, como él ha explicado, que Vox vaya a quitar nada al PP. Es que el PP nos ha dejado huérfanos a muchos que en su día le votamos y que hoy no podemos responder por lo que se hace con nuestro voto. A partir de ese momento eres una realidad en unas elecciones europeas, en un Parlamento Europeo, empiezas a hacer política, construyes política, y cuando ya eres una realidad ya tienes tu sitio, no es el sitio de nadie, yo creo. Yo creo... Sí, no, adelante, Rosa. Yo creo que hay que dejar un poco de tiempo a Vox para conocer realmente pues su forma de hacer política, su pensamiento real y de fondo, porque bueno, hay un montón de cosas que han lanzado sobre su idea política. Hay un tema que ahora está en circulación, que es el tema del aborto, y bueno, pues yo creo que hay un espectro muy grande, en concreto el mundo de las mujeres, que bueno, tenemos dudas sobre el planteamiento que ellos hacen en ese campo, que va mucho más allá de lo que hacía el Partido Popular. Por lo tanto, yo por mi parte creo que hay que esperar a leer realmente cómo es su ideología, qué presenta, qué proyectos tiene y qué es lo que nos ofrece a los españoles y a las españolas. Bueno, a nivel marketing y publicidad el nombre está muy bien elegido y uno empieza a estar un poco harto ya de las abreviaturas de Partido Popular, PP, sí. partido por todos lados, sí. y que utilicen una voz latina para representar su propio nombre. Bueno, está muy bien, está bien elegido, hay una buena campaña ahí. Diego, hablando de todo un poco, ¿te crees esos datos de que Asturias pueda tener un 26% de su Producto Interior Bruto de economía sumergida? No, porque parto de la base de que, por definición, la economía es sumergida, y entonces cualquier cálculo, y mucho más, hecho con decimales... ¿Cómo se calcula eso? Sí. No resiste, no sé, para mí, pues, el cálculo... A ver, los economistas si nos dicen, tienes que calcularme esto, nos ponemos y lo calculamos. A mí me puede dar 38, al otro 26, al otro 15, pero... no. Ahora, aún dando por buena la cifra de 25%, hay gente que dice, bueno, que los recursos fiscales de los cuales nos vemos privados equivalen a, no sé, al 10 puntos del Producto Interior Bruto asturiano o incluso a nivel del conjunto de España. Y eso tampoco tiene sentido. ¿Por qué? Porque en muchos casos esa economía sumergida consiste en actividades que solo son rentables porque no pagan impuestos. Es decir, que si tuvieran que pagarlo, no se harían. Entonces, quiero decir, y además, en el caso español actual, la economía sumergida, que no promuevo, sí, pero no dejo de reconocer que ha tenido un rol moderador de las penurias, concretamente de los parados. Entonces, quiero decir, hay mucha gente que en la economía sumergida ha encontrado un refugio que ni siquiera el Estado le ha podido dar, porque recordemos que ahora hay más parados que no cobran ninguna prestación por desempleo que parados que la cobran. Entonces, ¿esa gente qué hace? Además, yo creo que en línea con lo que dice Diego, esta estrategia de hablar de economía sumergida lo que responde es a una práctica de poner el ventilador por parte de la administración, del gobierno. Bueno, son los técnicos de Hacienda. Claro, es más fácil echar la culpa de la crisis a la economía sumergida que reconocer los propios errores o el gigantismo de la administración, ¿no? Y con esto enlazo con un compatriota de Diego, tertuliano habitual, catedrático de la Complutense de Economía, que es Carlos Rodríguez Brown, que le he leído y le he oído dar un dato que es chocante. Él, cuando surge este debate, siempre hace la misma pregunta. ¿Qué dos países, o cuál creéis que es el país de Europa que menos economía sumergida tiene, o de la OCDE a nivel estadístico? Teóricamente es Noruega.
la diferencia en porcentaje de economía sumergida de Noruega a España, que se supone que somos malísimos, es de un 20 en Noruega a un 25 en España. Entonces, que alguien que tiene la imagen de que los noruegos son como los más decentes, los más buenos, los mejores, la gente que contribuye y que es responsable, defraude casi tanto como nosotros, pues mira, a mí me consuela. A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Diego, porque yo cuando leía las noticias de que había 5.000 y pico millones en Asturias de economía sumergida, yo que no soy economista, yo me eché las manos a la cabeza pensando, ¿y cómo se calcula esto? O sea, ¿cómo lo saben? Y dónde, o sea, si tú sabes que hay 5.000 millones en economía sumergida, para mí, que no soy profesional de esto, digo, es que sabes dónde está y quién lo está, quién está en esas actividades. Entonces me ha gustado lo que ha dicho Diego, porque efectivamente, ¿cómo se sabe? O sea, ¿cómo pueden dar una cifra de 5.000, no sé qué, millones? No, y además, insisto, la economía sumergida no es 100% mala. Quiero decir, hay mucha gente que puede sobrellevar la crisis gracias a eso. Y además son ingresos que se generan que luego vuelven a la economía. Porque, por ejemplo, un señor que pinta una pared, le pagan 100 euros, ese señor va y va al supermercado y ahí está pagando IVA. O sea que no es completamente que se pierde. Ya. Bueno, y además, sí, por no abandonarlo, porque creo que es un tema muy interesante, en el tema de la economía sumergida hay que tener en cuenta una cosa. Lo único que hace, o la única lucha que hay contra el fraude, uno, es la bajada de impuestos, porque los costes de oportunidad o el estímulo para defraudar disminuye. Claro. Y luego, además, hay otra referencia respecto a la economía sumergida que yo creo que es muy importante, ¿no? Y que va enlazada con lo que dice Diego. Es decir, esas personas que si no acuden a la economía sumergida y no tienen ayuda del Estado, van a suponer un coste en comedores sociales, en servicios asistenciales, en un montón de cosas que de esta forma también te las estás ahorrando. Por lo tanto, y si además, a donde iba que me estaba perdiendo, resulta que como medida estrella para luchar contra la economía sumergida y el fraude se prohibieron los pagos de más de 2.000 euros en metálico, resulta que ese que los prohibieron nos dicen que aumenta la economía sumergida. La demostración es que tú no tienes que luchar o que enfrentarte a la economía sumergida, sino desestimularla. Si tú pones puertas al campo, no puedes. No puedes. Bueno, permitirme que ya que hablamos de economía, hablemos también de emprendedores, de una figura que cada vez se menciona más por lo imprescindible que es para una sociedad moderna como la actual, de gente que se decida a no esperar en casa a que otros le llamen, sino a buscar la posibilidad de negocio. Alberto Rodríguez Mariño está con nosotros, se incorpora ahora a la tertulia. Bienvenido, Alberto. Él es cosocio de telavo.es. Curioso nombre también. Cuéntanos un poco en qué consiste tu iniciativa. Bueno, pues Telavo es una empresa de reciente constitución que lo que trata es de darle un servicio que ahora mismo pues en el Principado era desconocido, que si bien se está utilizando por el sur de España básicamente, tiene un modelo de negocio distinto al que nosotros tenemos. Lo que hacemos nosotros es facilitarle a todo el mundo que tiene coche, con lo cual el cliente que tenemos es prácticamente universal, le facilitamos la tarea, la ingrata tarea de lavar el coche. Todo el mundo quiere llevar el coche. Eso que hacemos los domingos por la mañana. Y eso, ¿no? Sí, alguno incluso en otros momentos, ¿no? Pero y hay algunos que no lo hacen. O sea, hay algunos que realmente ves el coche como está, ¿no? O sea, está hablando de mí, que soy usuario de... No. Laváis el coche a domicilio, quieres decir. Sí, ¿Alguien va y lava el coche? Sí, nosotros lo que hacemos es lavar el coche a domicilio. Nos da igual que sea pues en el domicilio particular del dueño del coche o en el lugar de trabajo o incluso en un momento en el que él está realizando alguna actividad, pues si está en un club de golf, si está en un centro deportivo... Está haciendo la compra y mientras tanto le lavan el coche. No hay ningún problema. Entonces, nosotros lo que hacemos es... nos desplazamos con un equipo de lavado y le hacemos allí la limpieza del vehículo por dentro y por fuera. ¿Vale? Para él es muy cómodo también incluso el contacto con la empresa porque lo puede hacer por teléfono o lo puede hacer por la página web. Y dentro de un mes lo va a poder hacer desde una aplicación móvil. ¿La página web cuál es? La página web es www.telavo.es. La estamos viendo ahora mismo debajo de Alberto, justo, sí. Esa página. Esa es. Oye, Alberto, es. ¿Y esto es más caro que llevar el coche a un autolavado o no? Bueno, nosotros lo que tenemos es un coste muy ajustado. Con eso hemos conseguido que sea muy accesible. Nosotros, de hecho, lo que decimos es que es el lavado ecológico a su alcance, ¿no? Que esta es otra cosa que no
que no comenté. Nosotros no usamos el agua, ¿vale? Con lo cual... esa era otra pregunta que te iba a hacer, sí. Eso lo que nos permite es, como no necesitamos suministro de agua, poder hacerlo ya sea en un hotel, en una empresa, en un domicilio, en la calle incluso, donde en algún hotel lo estamos haciendo en el exterior del hotel. Y nada, para el cliente es tan cómodo como una vez que sale del trabajo o que sale de la actividad que está realizando, llevarse el coche como quería tenerlo antes de desplazarse. Yo como usuario invito a que se pruebe, porque además el coche huele a limpio desde lejos. Esa es mi experiencia, el coche huele a limpio desde lejos. Según te acercas te das cuenta que tu coche no solo se ve limpio y está limpio, sino que además de quedar como nuevo, huele incluso mejor que el día que te lo entregaron en el concesionario. Yo quería preguntarle a Alberto, ¿tienes que estar aparcado en un sitio determinado? Me imagino que no puede ser en una calle pública, que tiene que ser en un recinto particular, supongo. No, lo podemos hacer en cualquier sitio, porque nosotros, al no utilizar agua, no dejamos ningún residuo en la calzada. Lo que no podemos hacer es impedir el paso de otros vehículos. Entonces, yo recuerdo ahora, por ejemplo... la plaza de aparcamiento donde tú tengas el coche aparcado, ¿ahí se puede lavar ya? Tranquilamente. O sea, tú vas a un centro comercial, voy a poner un ejemplo. Yo voy a hacer la compra a un centro comercial y os llamo y digo, voy a tener mi coche aquí. En el parking del centro. En el parking del... Ahí se podría... Sí, sin problema. De hecho, a ver, nosotros ahora ya estamos entrando en ese tipo de servicio, el servicio dentro de los parkings. A ver, nosotros iniciamos la empresa con un propósito, que era dar la comodidad a domicilio. Pensamos que iba a ir la cosa más despacio y ahora realmente pues estamos teniendo una demanda importante. Y hay determinados parkings que se benefician del servicio porque ellos de por sí llevan pensando a lo mejor en hacer este servicio dentro, pero necesitaban una infraestructura determinada, y al llegarles ahora nuestro servicio, en el cual desde el minuto cero, cuando entra un coche y quiere lavar, ellos ya sacan una parte de beneficio y solo por llamarnos ya están ganando dinero sin haber hecho ninguna inversión en infraestructura, pues ya nos permite, por ejemplo, pues estar trabajando como estamos en el parking del Centro Calatrava. Y estamos hablando con más empresas y con más parkings. ¿Cuánto tiempo lleva lavar un coche? Si yo lo dejo, ¿en cuánto me lo devuelven? Bueno, depende de lo grande que sea y de lo sucio que esté, ¿no? Pero el de Gonzalo, por ejemplo, bueno, por poner un ejemplo. Una hora. No, el de Gonzalo, además, como ya lleva lavándolo varias veces, pues es que luego también tiene esta peculiaridad, ¿no? Que nosotros podemos encontrarnos el coche muy sucio y realmente luego, una vez que lo lavamos con nuestros productos, si volvemos a lavarlo sobre lo lavado ya nuestro, parece que crea como una película y nos es mucho más fácil hacer la limpieza. Y en épocas de crisis como esta tan tremenda que estamos viviendo, lanzarse a montar una empresa desconocida para la mayoría en este caso de los asturianos, algo súper novedoso, con lo que bueno, que a priori vosotros pues no sabríais. Hay otras empresas que H+I da... ¿Cómo se plantea eso y si estáis satisfechos en el tiempo que ya lleváis? Sí, estamos muy satisfechos porque ya te digo que inicialmente lo que hicimos fue, hicimos un planteamiento de negocio y analizamos diferentes sectores a los que dirigirnos. Al principio tú tienes una orientación sobre determinados profesionales que trabajan dentro del sector del motor y tal, y luego ya el sector te coloca en tu sitio, ¿no? Con lo cual encontramos nuestro nicho de mercado dentro de ese perfil de cliente, pues en el caso de los hoteles, de hotel de 4 o 5 estrellas y de profesional liberal con la escasez de tiempo, ¿no? El estar todo el día trabajando y el querer solucionar ese problema, que es un problema, porque al final nadie quiere llevar el coche sucio y pues este tipo de profesionales sobre todo a veces necesitan llevar a gente, necesitan dirigirse a empresas, y este tipo de cliente nos está dando un resultado óptimo. Diego, una pregunta para... No, simplemente subrayar que el ejemplo de Alberto muestra que sin ayudas, sin subsidios, sin nada, simplemente sin molestar a la gente, se pueden hacer cosas, claro, siempre y cuando uno tenga una idea y algo que ofrecer. Y que cualquier solución
duradera a la crisis va a venir de la mano de gente como Alberto, porque hay una estadística que normalmente no se dice, no se dice nunca en realidad. En España, por cada empresa registrada en la Seguridad Social hay en promedio 14 personas ocupadas. Esto se ha dado a lo largo de en las épocas de bonanza y en las épocas de crisis. En lo que va de crisis han desaparecido 245.000 empresas. Si uno lo multiplica por 14, es exactamente el número de puestos de trabajo que se han perdido. Entonces, la recuperación del empleo va a venir únicamente a través de la creación de empresas. Y lo de Alberto es un ejemplo. Y repito, se puede hacer sin ayudas y sin subsidios. Con que la gente no la molesten, la gente puede salir adelante. Como decía Rosa, me parecía interesante la pregunta de Rosa. ¿Cuesta mucho emprender? Burocracia, conlleva muchos gastos. ¿Poner una empresa en España es muy complicado? Debería ser la cosa más sencilla del mundo. A ver, yo antes de Que luego funcione o no es otra historia, pero ponerla en marcha al menos debería ser sencillo, ¿no? Debería de ser y sobre todo en los momentos en los que estamos, el que alguien quiera emprender y fomentar puestos de trabajo, ¿no? para la gente que está en el paro y tal. Es una cosa que hay veces que, te pones de mal humor realmente. Quedan 4 minutos. Te pones de mal humor porque ves lo complicado que es montar la empresa, ves que no existe ninguna ayuda y bien es verdad que ahora, por ejemplo, aquí el ayuntamiento tiene un plan Emprende donde te facilitan la labor periférica, ¿no? La de organizativa, la que es, oye, si nos necesitas aquí tienes un espacio para determinadas cosas y tal. Pero nosotros empezamos de cero absolutamente. Ya solamente registrar la marca es un trámite que es costoso y que lleva incluso 8 meses. Es decir... 8 meses para registrar una marca. Sí, registrar la marca te lleva muchísimo tiempo. Una pregunta, Alberto. ¿Cómo es el cambio de mentalidad de trabajar por cuenta ajena a trabajar por cuenta propia? Hombre, es un cambio radical. A ver... También depende de cómo enfoques tú el trabajar por cuenta ajena. Es decir, si tú estás acostumbrado a trabajar por cuenta ajena de una manera funcionarial, o sea, donde tú dices, yo al final de mes voy a cobrar esto y no tengo riesgo de estar fuera de la empresa ni nada por el estilo, yo creo que el emprender por tu cuenta está fuera de lugar, ¿no? O sea, porque ahí realmente tienes que cargar tú con el peso de todo. Tienes que hacer una función comercial muy importante, dar a conocer el nombre, dar a conocer un servicio que es desconocido. Tienes que cambiar incluso la cultura que tiene la gente de lavar el coche. O sea, a mí me pasa que nos llaman y... ¿y dónde te tengo que llevar el coche? Digo, no, pero es que nosotros vamos... O sea, si la comodidad es esto, que nosotros te lo hacemos ahí donde estés. ¿Y cómo es lo de lavar sin agua y tal? Hay una serie de condicionantes que tienes que ir venciendo, pero lo importante es que lo des con una calidad y que seas capaz de hacerlo como el cliente quiere. A partir de ahí, yo creo que el boca a boca es muy importante y todo lo que consigas de promoción en medios de comunicación y tal, eso es fundamental. Pero... contestándote, yo creo que la diferencia es radical. O sea, es llevar tú, ser líder de una idea y creer en ella y ser capaz de transmitirla y venderla, o conformarte con que las cosas vayan bien y que tu jefe no tenga ánimo de sospecha sobre ti. Un mal día. ¿No? Claro. Bueno, y la gente que le gusta, porque hay gente que le gusta lavar el coche, ¿eh? No sé si lo crees o no, pero hay gente que tiene afición y que es su hobby, el domingo por la mañana, como yo decía antes, o el sábado, no sé qué, lavar el coche. Hay gente para todo, ¿eh? O sea, nosotros nos hemos encontrado ya de todo. Coches prácticamente limpios, que quieren limpiarlo, y que para ellos... pues simplemente lo poco que hay que limpiar es un inconveniente y les parece barato el servicio. Nos hemos encontrado coches donde prácticamente puedes plantar patatas. Y crecen. Y luego hay gente muy detallista. La gente detallista con el coche es la que... nuestro mejor cliente, ¿no? Porque eso es lo que yo me refería antes, sí. El coche queda perfecto, queda muy bien, queda con un brillo especial casi. Y luego también tienes esa otra parte que es la gente que le gusta lavar el coche, pero que le gusta a él lavar el coche. Bueno, ese no es un cliente potencial nuestro,
es un cliente que disfruta haciéndolo y pues fenomenal, ¿no? A lo mejor cuando dentro de unos años ya no se encuentre con tanta gana de hacerlo, pues querrá tenerlo igual que lo tenía y será otro cliente. Tendrás que explicarnos el secreto porque el limpio de los coches que limpiáis dura más también, como dicen en un anuncio de la tele, dura más. Es que este es un secreto como de la Coca-Cola, ¿no? Gonzalo. Y no quiero tocar temas escabrosos. No hablemos de Coca-Cola hoy, que ya hablamos el otro día y hoy no toca. Bueno, señores, nos quedamos sin tiempo. No sé si queréis decirle algo más a Alberto, si no, desde luego agradecerle. Pues muchísima suerte. Enhorabuena y suerte. Gracias a vosotros. Vamos a hablar ahora enseguida con Rosa. Rosa nos va a explicar por qué la gente, a ver si ya podemos responder a esa pregunta, por qué la gente ya no va al cine como antes, que es difícil. Hoy hemos hecho el programa al revés, hemos comenzado la tertulia y después los bloques. Vamos a hablar de ello enseguida. Rosa, antes de hablar de ese tema, y si alguno queréis opinar también, me llama la atención mucho una noticia que hoy publica la Nueva España. Dice que el cura de Luanco cargó en misa contra un cartel que muestra a Cristo en bicicleta. ¿El arte tiene que ser transgresor, Rosa, o qué? ¿O a ti qué te parece esto, que el cura se enfade por esto? Hombre, hay curas para todos los gustos. Sí, hombre, claro, evidentemente. Yo hago la pregunta, si pusiésemos a un pederasta violando a un chiquillo en un cartel, ¿también hablaríamos de transgresión? Hombre, no es comparable, Gonzalo. No creo que sea comparable. Perdona, no conozco la noticia. Me llamó mucho la atención, aparece hoy. Es muy complicado juzgar el sentimiento religioso de las personas y el efecto que se produce. Bueno, pero a ti te parece mal, utiliza una Gustavo, imagen que se utilice a de mí, forma... a mí no me parece bien. A mí el cartel no me ofende especialmente. Es que yo no lo he visto, no tiene tal, pero a mí no me parece bien que se utilicen los símbolos religiosos, porque hay personas para las que el símbolo religioso, según cómo se ha tratado, puede constituir una herejía o no constituirlo. Pero lo que también creo es que le han hecho la publicidad gratuita, al bar en cuestión. Sí, yo creo que el cura estaba de acuerdo con ellos. Lo conozco a ese cura que además viene de Chiapas, lleva ya tiempo en Luanco, pero estuvo antes en Chiapas, y yo creo que le está haciendo publicidad de forma indirecta. Hombre, y yo como desconozco el cartel, que no lo he visto, bueno. la noticia, pues hombre, tendría que verlo, pero a priori, yo, hombre, el arte... Pues si es un cartel anunciando una fiesta o tal, eso ya es otra cosa. Yo estaba pensando en un cuadro. No, hablamos de un cartel. No, es un cartel que anuncia una serie de conciertos de un bar, parece. Bueno, yo soy 25% fato y por eso estoy... Eso sería otra cosa, habría que verlo. Desde luego en un cuadro hecho por un pintor ya, un profesional, eso ya pues me parece que se podría llamarse arte. Vamos a ver si en la pausa encontramos el cartel en cuestión Pues sí. y a la vuelta opinamos de ello y de otras cosas. Nos vamos a publicidad y a la vuelta, como decíamos, hablamos con Rosa de por qué la gente ya no va al cine. Hasta ahora mismo. Pues aquí seguimos, aquí estamos de nuevo. Invertimos hoy el orden de nuestro ni más ni menos, de este último ni más ni menos del mes de enero, para hablar de algo que siempre nos encanta y es el cine. Nos planteamos hoy por qué los españoles hemos dejado de ir al cine. Evidentemente hay varias razones, la crisis, el precio, las descargas ilegales que todo el mundo hace. Pero el cine sigue teniendo su encanto, Rosa, y por muchas descargas y por mucho que lo veamos en casa no tiene nada que ver. ¿Qué tal, Rosa? Muy buenas noches, de nuevo. Pues yo creo que se ha dejado de ir al cine, no tanto. Cine se sigue viendo de muchísimas formas y maneras. No de las más adecuadas, posiblemente, diría yo, el que lo ve en una pantalla de ordenador o el que ve una película de esas que no hay ni quien la vea en su casa. Sí, porque alguien la grabó con una cámara. Efectivamente. Al cine se sigue yendo. Yo encuentro mayor problema en por qué están cerrando tantos cines en España. Uno de los motivos también es porque el público ha bajado, pero el por qué están cerrando tanto los cines en España... Yo haría un análisis de los cines, el cambio y el modo de ver cine hace un montón de años ya que cambió. Y cuando empezaron a cerrar los primeros cines, pues no había ni piratería
ni tampoco había crisis. O sea, yo achaco, o especialistas también achacan, en un momento determinado el cine empezó a caer un poquito el número de asistentes y la especulación tuvo muchísimo que ver en todo esto. ¿De qué especulación hablo? Pues de la especulación inmobiliaria. Los cines, como sabemos todos, estaban en el centro de las ciudades, en los sitios más privilegiados. Solamente hay que ver dónde estaban en Oviedo. Por ejemplo, los Brooklyn, ¿no? Exacto, los Brooklyn, los Clarín, pues el Real Cinema, el Ayala, todos aquellos cines maravillosos que había en Oviedo, en los que tú salías a pasear y podías ver la cartelera y entrar a ver una película en cualquier función en un momento determinado sin necesidad de un coche. Entonces, entre que empezó a caer un poquito la recaudación del cine y que como efectivamente estaban ubicados en esos sitios tan maravillosos, los promotores empezaron a ir a hacer visitas a los propietarios de cines y a hacer ofertas pues evidentemente mucho más suculentas que mantener suculentas. Y además estaba empezando el boom de sacar los cines al extrarradio. Entonces me imagino que la mayoría de los propietarios de los cines, entre que los promotores ofrecían jugosas cantidades, entre que la ley del suelo y los ayuntamientos eran muy proclives a permitir ese tipo de cosas, pues se empezaron a vender los cines y hubo auténticos pelotazos urbanísticos, porque los señores que tenían un cine en el centro de Oviedo, al cabo de un tiempo empezaste a ver pisos y apartamentos de lujo a precios de escándalo, y ese cine o ese consorcio o ese grupo de cines se fueron al extrarradio, se fueron al lado de los centros comerciales o en los propios centros comerciales. ¿Qué pasa ahí? Ahí ya empezó a haber un problema, porque había, según los estudios, las personas mayores de 50 años empezaron a decaer porque no compartían ese modelo de cine. O sea, el modelo de cine de tener que cogerte el coche, ir a un extrarradio y a ver una película, salvo en contadas ocasiones de un título muy concreto, hubo un grupo de personas por edad que dejó de asistir al cine. A cambio ganaron gente joven, indudablemente, pero ya no era lo mismo, porque había un grupo de edad que era el aficionado, el cinéfilo, ese en todas las ciudades, y a ese lo empezaron a perder en el momento en que se fueron a los extrarradios. ¿Mantienes, Rosa, que el precio de las entradas no influye en que hayamos dejado de ir al cine? Hombre, el precio de las entradas influye. Yo creo que hay una psicosis con el precio de las entradas. Yo creo que el precio de las entradas no es para tanto como se está vendiendo. Hay que pensar cuánto cuesta ir a ver un partido de fútbol, cuánto cuesta ir al teatro, cuánto cuesta ir a ver un concierto. Y posiblemente, si pudiéramos hacer un cálculo, está ahí Diego, que podíamos habérselo pedido, si pudiéramos hacer un cálculo de lo que costaba el cine hace 20 años, trasladado a 2014, nos sorprenderíamos porque posiblemente sea mucho más caro que entonces. Lo que pasa que como nos acostumbramos, porque la culpa de los problemas del cine la tenemos un poco todos. Si mucha gente al dar la vuelta de la esquina no se hubiera comprado una película al Top Manta, que luego no se veía, tú la ponías, era basura aquello, o cuando llegabas a tu casa te bajabas, o te bajas, hay mucha gente todavía que lo hace, miles, un estreno, si todo eso no hubiera sucedido, pues posiblemente estuviera en pie esta industria tan importante del cine. Yo creo que la culpa la tenemos todos. Y también hay otra culpa que hay que preguntarse, y es a nosotros y a los que nos están viendo, hay que hacerte esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que fuiste al cine? Porque claro, nos quejamos constantemente de que los cines cierran, los cines están en el extrarradio, los cines son caros. ¿Cuántas veces vas tú al cine? ¿O cuántas...? Entonces, entre todos hemos contribuido a que haya habido cierres pues masivos. ¿El cine español tiene calidad? Y incluso otra pregunta más, ¿el cine español es rentable? Porque tú tienes algunos datos que demuestran que a veces puede serlo, ¿no? No es un cine subvencionado. El cine español tiene calidad, hay cosas de calidad y hay cosas que no tienen calidad, indudablemente. En Europa hay mucho cine que en España es prácticamente desconocido, y siempre hablo del cine francés, que me parece fantástico. El cine francés abarca todos los campos y además el cine francés sobrevive porque es un país que consume su propio producto. Los franceses van a ver... Pero tienen un cine fantástico, o sea, el cine francés toca todas
toca absolutamente todos los campos. En España a veces nos sentimos aburridos porque, bueno, a veces se tocan demasiados temas que dices, bueno, pues ya estoy un poco harto de ver miserias y penurias, ¿no? Hay películas que han dado dinero, como la de las brujas de Zugarramurdi. A mí es una película que personalmente no me ha gustado nada, pero bueno, es una película que ha dado dinero y hay títulos que dan dinero. Se está haciendo muchísimo menos cine. Pero ¿qué sucede? Que ahora mismo hay una crisis también mundial en cuanto a creación. Porque, ¿qué pasa? Salen al año 3 o 4 avatares. Vale, para los estudios de Hollywood son la bomba, cientos de millones recaudados y tal. Pero para los exhibidores y para los distribuidores con eso no sirve. Es que no hay producto, es que cada día hay menos películas para poder ver. Antaño tú ibas al cine y podías ir todos los días de la semana y cansarte de ir 2 o 3 semanas seguidas y había películas para ver y encima buenas todas. Ahora, para ver una película buena, pues en fin, cuesta porque además los grandes hacedores de cine pues están haciendo espectáculo muchas veces más que cine. Y recauda mucho y conecta mucho con la gente joven, pero no es lo que la mayoría de la gente o muchísima gente desearía ver. Cuando los cines fueron al extrarradio y obligaron a la gente a llevar su coche y a moverse con coche, al principio era todo muy guay, vamos a decir. Sí. Ibas al cine, comías la hamburguesa, las palomitas, claro. No sé qué, que eso, claro, todo suma en el coste del cine. Porque antes íbamos al cine, sacabas la entrada, te sentabas, veías la película. Y como mucho unas palomitas, sí, pero... No, ni siquiera, yo no recuerdo de comer palomitas. Moderna, ¿no? Es una moda muy, muy americana. Entonces, ibas al cine, veías la película, salías extasiado del cine y todo lo más lo comentabas, ibas a tomar un café y desmenuzabas la película con los amigos. Ahora... pues ir al cine es otra historia. Pero ¿qué sucede? Que con la crisis también, pues económicamente ya no es lo mismo ir al cine porque hay que coger el coche. El coche tiene un consumo de gasolina. Luego, una vez al cine, se ha creado un hábito, sobre todo si se va con gente joven, de comprarse las palomitas o la hamburguesa o no sé qué. Y entonces, ahora en el cine se puede cenar directamente, ya no es palomitas. Que hay cines en Madrid ahora, porque aquí te servían la hamburguesa. Había una zona VIP, que a mí eso me parece una aberración, que en un cine, en una zona VIP, te sirve ver a alguien comiendo a 2 carrillos una hamburguesa mientras ve una película. O sea, yo eso no lo puedo compartir. Y luego ahora en Madrid se está abriendo alguna sala que está ofertando ya no solo hamburguesa, restaurante y carta. Y a mí ya, no, yo no lo puedo compartir. Yo no puedo compartir que tú vayas a ver una película. Hay que adaptarse, supongo, para sobrevivir, ¿no? Donde te quedes absorto viendo una película y estés con el cuchillo y el tenedor cortando un solomillo. Yo no lo puedo entender, sinceramente, ¿no? Cuesta una cosa u otra, ¿no? Sí. Y bueno, siguiendo con este tema, yo es que el 2013 va a pasar como el peor año de la historia del cine español desde que hay datos. En los últimos 25 años que existen datos, pues es el peor año en número de asistentes y el peor año en pérdida de salas y el peor año en todo. Porque además el cine, como ya no puede ir más cuesta abajo en España, es no solamente por el tema del IVA, que claro, subir un IVA del 8 al 21 tiene... Si eso ha perjudicado. Mucho, ha perjudicado mucho. Tú date cuenta que podríamos llegar a decir casi en tono de broma que antes nos metíamos mucho con el cine diciendo que era el arte subvencionado por excelencia, que el Estado subvencionaba el cine. Bueno, pues yo creo que este año podemos decir que el cine subvenciona al Estado, porque este año, con la subida del cine, el Estado ha recaudado exactamente 86,6 millones de euros del IVA del cine. Si esto hubiera seguido con el 8% de IVA, hubiera sido 38 millones. Pero el Estado subvenciona al cine con 39. Por lo tanto, si el Estado recauda 68 y reparte con el cine 39, el Estado está ganando dinero con el cine en estos momentos, mientras que el cine se está hundiendo, porque realmente se está hundiendo. Pero al cine, como todos los males son pocos, ahora hay que digitalizar todas las pantallas que quedan más o menos, pues un 20% de las pantallas están sin digitalizar y lo tienen que hacer porque en el año 2014 la desaparición de muchos cines. Sí, en el año 2014 no se sabe la fecha, pero es en el 2014 el celuloide desaparece, con lo cual tiene que estar digitalizado ese cine.
¿Qué sucede? Que digitalizar una pantalla viene a costar entre 60 a 80.000 euros. Un cine que tenga 4 salas, pues se multiplica. ¿Qué sucede? Que va a haber mucha gente que no lo puede asumir, muchas empresas. Por lo tanto, cerrarán más. Este año 2013 cerraron 130 salas y cayendo, en picado. O sea que los datos no pueden ser peores, vamos. Yo creo que es una pena que se ha devaluado además el concepto del cine, el concepto como arte, y ahora mismo la gente como la película, no es como cuando tú entrabas en un cine, esa cosa mágica, oscuras, veías aquella historia que te contaron. Ahora, como tú llegas al ordenador, das un botón, lo bajas, lo ves con la luz encendida, con la habitación, estás comiendo un bocadillo, o incluso lo llevas para la cocina, allí el grifo de la cocina, la película... O sea, se ha perdido un poco la magia. Evidentemente de lo son películas que no requieren mucha concentración, porque si no... Y desde luego, si la requiere, la gente no... Se está perdiendo el valor artístico que tiene una película, porque cuando uno está viendo una película tendría que pensar y darse cuenta lo que hay detrás. Ya no es solo arte, es el mundo que hay detrás y el trabajo que ha costado. Yo conozco una persona que siempre dice que dentro de unos años el cine va a ser como la ópera, va a ser ver una película en condiciones, va a ser algo muy caro, muy elitista, poder ver una película en un cine con una pantalla de un montón de metros cuadrados, con un sonido envolvente, en una buena butaca, sin que nadie abra paquetes de palomitas, haga ruidos o suenen los móviles. y eso será algo para pocos. Y yo creo que posiblemente esté completamente acertado con eso, que el cine que irá convirtiéndose en esto, y luego estará el cine pues para los que lo quieren ver en casa, levantándose diciendo espera que el niño quiere agua, espera que voy a por una chocolatina, pausa para ir al baño, voy al baño. Eso de verdad no es ver una película. En fin, Rosa, pues muchísimas gracias. No sé si quieres Esto es algo una más. pincelada, No, esto daría pues para hablar largo y tendido, porque claro, hay muchísimas más cosas de por qué no vamos al cine ahora mismo, el cambio de los hábitos de las personas, que cada vez efectivamente somos más individualistas, y que luego pues Internet ha hecho mucho porque cada vez seamos más individualistas y la gente prefiera quedarse delante de una pantalla. Pero bueno, es para muy largo, pero yo creo que esto ha sido una pincelada de un poco la opinión que tenemos de por qué, cómo empezaron con especulando inmobiliariamente y acabamos donde estamos ahora mismo. Pero habrá que seguir viendo de la mejor manera posible cine, porque cine, cine, cine. Y como decía Aute, cine, 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 más cine, por favor. ¿Y alguna en concreto? Recomiéndame una película para marcharnos. Tú que eres cinéfila, cine francés. No, ahora mismo me pillas porque tengo la cabeza en otros sitios y yo recomiendo ver cine francés todo el que se pueda. Fíjate, voy a decir una barbaridad, hasta el que podáis bajar del ordenador. Pero verlo merece la pena. Y los clásicos, empezar por los clásicos, por los del año 40, por todo. Yo os recomiendo ver cine. Una excepción. Oye, hablando de cine, es verdad, no hemos hablado de eso, hemos hablado del cine que se va uno a ver a las pantallas de cine, pero por ejemplo Teleasturias tiene ciclos de cine, películas magistrales relacionadas con el derecho, relacionadas con el cine blanco y negro, con grandes autores. O sea, pues que hay que seguirlo, ¿no? Hay que seguirlo y ver. Hombre, la televisión ha hecho mucho por el cine en muchos momentos, porque hay gente joven que por edad no puede ver determinadas películas y las televisiones son las únicas, en la mayoría de los casos, que las pueden recuperar, porque en DVD a veces es muy complicado encontrar una película de cine negro del año 40, y estos ciclos que hacéis son muy importantes porque te permiten conocer la historia del cine, y mucha gente, si empezara por esos ciclos, se sorprendería de a dónde se ha llegado, y muchas veces que ves películas que son remakes de aquellas de esos años, y aquellas en muchas ocasiones pues muchísimo mejores. Muchísimas gracias, Rosa, un ti. placer. Estaríamos hablando mucho más tiempo pues sí, ya lo creo. de cine. Señores, nos vamos. Volvemos la próxima semana con un nuevo programa de Ni Más Ni Menos. Ha sido un placer acompañarles hoy. Gracias y hasta la semana que viene.